buenas tardes, estimado público de Izquierda de Nacimiento. Hoy daré continuidad a la narrativa de las escuelas normales rurales, así es que bienvenidos. Desde su creación, las normales rurales fueron bien vistas por algunos políticos, dice Civera, porque apoyarían la capacitación de los campesinos, pero a su vez su incorporación a la cultura avanzada. También colaborarían a contrarrestar la influencia de la Iglesia Católica. No obstante, el gobierno federal les proporcionó muy poco presupuesto. Esta historiadora señala que bajo el efecto de la Guerra Cristera en México, que se produjo de 1926 a 1929, la gente de las comunidades se resistía a atender discursos que fueran en contra de sus creencias, y esto dificultaba la interacción con los normalistas. Después de fundarse como normales rurales, cuando en 1932 pasan a depender de la Secretaría de Educación Pública, estas se fusionan y se denominan escuelas regionales campesinas, que albergaban a jóvenes de ambos sexos, preferentemente del medio rural. Como estas escuelas ingresaban estudiantes de poblaciones rurales, se les brindaba el servicio de alimentación y hospedaje sin ningún costo. También se les otorgaba una cantidad económica mínima que se asignaba como pre y que servía para que los estudiantes pudieran trasladarse a sus comunidades donde hacían sus prácticas o bien para sus materiales didácticos. Por supuesto que este beneficio lo disfrutaban estudiantes rurales que no necesariamente eran indígenas. A estos últimos se les dificultaba más su ingreso porque no dominaban el castellano. Es importante señalar que los jóvenes pasaban por un riguroso examen de selección, con el que demostraban tener un dominio de contenidos y acervo cultural. Tenían que demostrar bajo constancia ser hijos de campesinos y además provenir de comunidades rurales. A pesar de los intentos por atender las necesidades de la población rural, los problemas en materia educativa eran grandes. La población analfabeta no disminuía, por lo que se puede uno deducir que los docentes eran insuficientes, tanto para el campo como para las ciudades. Desde su fundación, estas instituciones dejaron claro su función social con las comunidades. Los alumnos ayudaban a sus maestros a construir salones y mesabancos, a sembrar un huerto o una hortaliza, a criar gallinas. Los acompañaban cuando organizaban fiestas cívicas. Daban pláticas de higiene y enseñaban a leer y escribir a los adultos en los pueblos y también en las rancherías. En relación a las fiestas cívicas, también los estudiantes de estas normales organizaban una especie de evento cultural, donde demostraban mediante la música, la danza y la poesía todo el acervo cultural que ellos tenían. De acuerdo con los datos que nos reportan los historiadores, estas normales pronto iniciaron su crecimiento. En 1928 ya habían más de 9, pero el número de estas varía según datos de cada historiador. Por ejemplo, Francisco Larroyo menciona a algunas que no están en la lista de Civera, pero con ayuda de los datos de los registros que hay en los archivos de algunas normales, podemos saber que fue en el periodo del general Lázaro Cárdenas cuando lograron abrirse hasta más de 31. Voy a mencionarles solo algunas de las normales rurales que vienen en el libro de Francisco Larroyo: Ayotzinapa, Guerrero; Cañada Honda en Aguascalientes; Colonia Matías Romero en Zacatecas; Comitancillo en Oaxaca; El Meche, Hidalgo; Galeana en Nuevo León; Eselchacán en Campeche; Huamantla, Tlaxcala;
pero que esta se trasladó a lo que se conoció después, más tarde, como Panotla Tlaxcala. Jalisquillo en Nayarit, La Encarnación en Michoacán, Palmira en Morelos, Ricardo Flores Magón en Michoacán, Salaices en Chihuahua, San Diego Tecax en Yucatán, Tamatán, Tamaulipas, Tamazulapan en Oaxaca, Tenería, Estado de México, Texcoaca en Jalisco, Xochipulco en Puebla, entre otras. Sin olvidar que también reportaron la de Molango en el estado de Hidalgo y algunas otras como la de Xocoyucan en Tlaxcala. Aunque algunas de estas instituciones se quedaron solo como secundarias, esto ocurrió cuando separan la secundaria de la normal. Algunas de ellas se quedan únicamente como secundarias y otras pasan a ser normales. Aún cuando pasa eso, podemos notar que el cambio de datos que reporta un historiador con el de otros se debe precisamente a eso, a que ellos no lograron definir que algunas se quedaron solo como secundarias. Por ejemplo, les voy a citar algunos casos: el de Izúcar de Matamoros en Puebla, el de Xocoyucan en Tlaxcala y Palmira en Morelos, entre algunas otras. Esta es la principal razón por la que los datos de los historiadores varían. Los archivos de las normales rurales todavía en este nuevo milenio siguen esperando a esos audaces e inquietos investigadores, porque todavía hay que reconstruir la historia o tejer la historia. Todavía hay bolígrafos y manos que están esperando que apunten esos datos. En el segmento anterior ya les había mencionado el gran impulso que recibieron las normales rurales con el presidente Cárdenas, un hombre sensible ante la vulnerabilidad de la clase pobre. Pero para ello voy a describirles un poco acerca de estas instituciones. Porque para mí es importante señalar que las normales rurales surgieron como modelo posrevolucionario, con el gran impulso que promovió José Vasconcelos, nuestro primer secretario de Educación Pública. Pero les tocó pasar por el periodo de Plutarco Elías Calles, quien le declaró la guerra a la Iglesia Católica mediante la famosa Ley Calles. Por eso se produjo la Guerra Cristera. ¿Y por qué cito este acontecimiento? Porque muchos de los estudiantes de estas normales, así como egresados de estas instituciones, sufrieron la crisis de ese tiempo. A muchos de ellos fueron asesinados, otros fueron golpeados y perseguidos, sencillamente por su ideología. Y durante el Maximato, periodo en el que la política de México se mostró inestable, se decía que Calles era quien ponía a los presidentes, pero también él era quien les quitaba el mando. Por eso es que Emilio Portes Gil pronto sería destituido, a pesar de las grandes aportaciones que hizo al país, tanto económicas como educativas. Durante la administración de Abelardo Rodríguez, con Narciso Bassols estando en la Secretaría de Educación Pública de 1931 a 1934, las normales rurales vivieron una gran transformación. No olvidemos que por aquellos tiempos la pedagogía de auge era la pragmática. Por lo tanto, la filosofía estaba inspirada en la pequeña propiedad y los ranchos al estilo estadounidense. De modo que el gobierno invirtió grandes sumas de dinero en la restauración de las haciendas para estas escuelas. No obstante, a pesar del presupuesto que invirtió para la reconstrucción, para incluso la reparación de esas haciendas, descuidó el presupuesto que correspondía para la alimentación y otros servicios. En el periodo de gobierno del general Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, dichas instituciones vuelven a recuperar su filosofía original, de modo que tuvieron un importante impulso porque se les encomendó la especial tarea de eliminar el analfabetismo y hacer llegar la educación a todas las comunidades
desfavorecidas del país, de sierra a costa, de norte a sur. Por este motivo, el general Lázaro Cárdenas logra su aumento bajo la misma consigna, de norte a sur, más normales rurales. Fue así como dio un fuerte impulso para que los estudiantes atendieran al proletariado. Su principal interés fue lograr que en estas instituciones se formaran estudiantes capaces de transformar sus entornos y sus realidades. De este modo, inicia una fuerte preparación del estudiantado bajo la filosofía marxista-leninista. Ayer les comentaba que en el periodo de Lázaro Cárdenas, las normales rurales recuperan su filosofía de origen, es decir, cuidar que el proletariado y que el campesinado tuvieran educación para que dejaran de ser víctimas de los grandes empresarios, quienes les pagaban su cosecha a costos miserables. Y bueno, esto se debía a que muchos de ellos no sabían leer ni escribir. Fue así como dio un gran impulso para que estos estudiantes atendieran al proletariado, porque no más injusticias para el indígena y para el campesino, no malos tratos para obreros ni asalariados, no más explotación del hombre por el hombre. Su participación en los movimientos sociales, me refiero a la participación de los estudiantes de las normales rurales, los llevó a la necesidad de consolidarse como instituciones de un mismo orden. Estos estudiantes lograron participar en los distintos movimientos sociales en México, pero también en Latinoamérica. ¿Qué quiero decir con esto? Que se volvieron sujetos sensibles ante cualquier injusticia, de modo que les inspiraba el peronismo, les inspiraba la lucha de Salvador Allende en Chile, les inspiraba el sandinismo y todo lo que vivieron en Guatemala, les inspiraba la revolución cubana, les inspiraron todos los movimientos campesinos en Colombia. De modo que en 1935 los propios estudiantes de las normales rurales del país convocaron a una reunión que les llevaría a formar la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FECSUM, cuyo principal objetivo fue la defensa de sus derechos como estudiantes rurales. De este tema voy a hablarles más adelante, pero no me quiero ir de este segmento sin dejarles claro que la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, desde su creación, fue una organización que tenía objetivos claros, como defender la existencia de las normales rurales, luchar para que el gobierno otorgara el presupuesto para que estas instituciones pudieran estar estables. También vigilaba que llegara a cada una de ellas el aumento y el número de becas, es decir, la matrícula. Se encargaban también de promover de generación en generación la ideología para la que fueron creadas estas instituciones. En este comité participaban estudiantes de todas las normales rurales del país y el comité tenía unos estatutos. El comité se nombraba a nivel nacional en las reuniones nacionales y a partir de la elección del comité, ellos se encargaban de organizar todas las actividades por la defensa de las distintas normales del país. Bien, yo hasta aquí los dejo. Espero haberles proporcionado un poco más de información, porque las normales rurales no son cuna de guerrilleros, son semillero de intelectuales. Y a pesar de que algunos normalistas egresados de estas instituciones efectivamente lucharon en movimientos sociales y tomaron las armas para defender al pueblo, lo hicieron por eso, por defender al pueblo, porque las injusticias cometidas en los gobiernos, principalmente priistas, fueron
para oprimir a los campesinos, a los obreros y al estudiantado. No nos olvidemos, por ejemplo, del México 68. No nos olvidemos del movimiento magisterial. No nos olvidemos del movimiento de médicos en el 64. No nos olvidemos de muchos otros movimientos como el electricista, como los movimientos campesinos en los que participó Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Así es que yo hasta aquí los dejo y esta historia, recuerden que continuará. Les agradezco su atención y muchas gracias. Bye.